Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar el caso clínico número uno. El caso se titula Cuando la mano llega tarde. Nos habla de un estudiante diestro de 21 años que es pianista y que desde hace 4 semanas nota que la mano derecha se pasa al objetivo al intentar tocar. En la exploración lo más evidente es un temblor de intención. ¿Qué quiere decir? Que este va a aparecer al acercarse al blanco. Esto va a ocurrir porque el cerebelo no va a lograr integrar correctamente la información de planificación y de corrección del movimiento y va a generar ajustes excesivos que van a producir estas temblores o oscilaciones finales. También nos menciona que va a presentar dismetría, quiere decir la dificultad para calcular la distancia y la fuerza necesaria. Por eso hace este leve rebote, que va a reflejar una mala activación de los músculos antagonistas al intentar frenar el movimiento. Aquí vamos a ver que se le hizo la prueba de la diadococinesis, la cual nos va a indicar una alteración en la capacidad del cerebelo para coordinar la alternación rápida entre los músculos agonistas y antagonistas, lo cual se va a mostrarse que no va a haber ni ritmicidad ni fluidez a la hora de realizar los movimientos, por ejemplo, en la prueba de pronisupinación que se está mostrando en los videos. En el examen ocular, durante el seguimiento suave, los ojos no van a lograr mantener la misma velocidad al estímulo porque se le va a pedir que siga un objetivo. Esto va a generar pequeños saltos o correcciones que no son nistagmos, sino lo que el ojo va a tratar es tratar de compensar y alcanzar el objetivo. También se les va a indicar que se le hizo pruebas como la marcha, en la cual estuvo estable, no presentó signos de ataxia. Nos indica que su fuerza muscular estaba conservada, lo cual indica que el problema no es muscular, sino más en la coordinación. Y se le hizo pruebas de sensibilidad intacta en todas las modalidades, quiere decir que podemos descartar una neuropatía periférica. Ya, en la primera pregunta dice, traza el circuito córtico, ponto, cerebelo, tálamo y corteza que modula lo que es la destreza distal de esa mano, incluye vías de entrada y núcleo profundo, pedúnculo implicado, relevo talámico y regresa a la corteza. Como sabemos, el circuito córtico, punto, cerebelo, tálamo y corteza que va a modular lo que es la destreza de la mano derecha inicia con lo que es la corteza motora primaria, lo que respecto al área 4 y la premotora del área 6 del hemisferio izquierdo, donde se organiza el plan motor voluntario, ¿no? Entonces estas áreas envían lo que son las fibras corticopontinas que bajan por el brazo anterior de la cápsula interna y llegan a lo que son los núcleos pontinos, ¿no? En los núcleos pontinos la información del plan motor se expande, como se puede ver en la imagen, y se reorganiza. Desde ahí, los axones pontocerebelosos van a cruzar al lado contrario y entran por el hemisferio cerebeloso derecho, ¿no? Por el pedúnculo cerebeloso medio. Este pedúnculo es la vía de entrada más grande del cerebelo, ¿no? Y lleva la información sobre la intención del movimiento, ¿no? Entonces, en el hemisferio lateral del cerebro, especialmente en la zona neurocerebelosa, las células Purkinje comparan la intención con la ejecución real cuando usamos una retroalimentación sensorial que llega por las otras vías. Entonces, el núcleo profundo se encarga de la salida de los núcleos dentanos, que es fundamental en lo que son los movimientos rápidos, secuenciales y finos de la mano. Entonces, la salida del dentano viaja por el pedúnculo cerebeloso superior, donde cruza nuevamente con la decusación del pedúnculo superior en el mesencéfalo. Después asciende al tálamo y hace una sinapsis principalmente en el núcleo ventrolateral, ¿no? Que retransmite la información corregida a la corteza motora primaria y premotora izquierda. Entonces, esta proyección vuelve a activar la musculatura distal de la mano derecha, permitiendo la precisión necesaria para las actividades como teclear instrumentos musicales, y etcétera. Bueno, continuando con con la posición, la pregunta 2, pues nos dice explica por qué los signos aparecen en el mismo lado de la mano derecha, que el hemisferio cerebeloso, ¿no? En que cada derecho, si la parte del circuito cruza dos veces. Bueno, lo primero sabemos que nosotros cuando vayamos a hacer un movimiento voluntario, o como mover la mano, esta ya está modulado en el M1, ¿no? Pero bueno, el primer cruce, las fibras punto cerebelosas cruzan para entrar al hemisferio cerebeloso derecho, que se puede observar en la imagen derecho. El segundo cruzo, la salida del dentado derecho cruza por el pedúnculo superior para impactar al del ventrículo izquierdo, ¿no? En la corteza motora izquierda. Ahora, la tercera sería la vía pinal, córtico espinal lateral, vuelve a cruzar en la decusación piramidal vulvar, controlando la musculatura derecha. Y bueno, la combinación de cruza efectiva entre los subcircuitos hace que la modulación cerebelosa sea ipsilateral al cuerpo, ¿no? Por eso en el paciente se puede observar lo que es la dismetría y el temblor de intención que observa en la mano derecha, cuando participa en el hemisferio cerebeloso derecho. Para la tercera pregunta nos piden detallar el papel comparativo de las fibras paralelas y las trepadoras en el ajuste temporal de la secuencia motora rápida durante el tecleo. También nos pregunta dónde se codifica el error y cómo se consolida la corrección. Bueno, a explicar primero qué son las fibras, empezaremos con las fibras paralelas, que son axones largos de células granulares derivados de fibras musgosas. Estas fibras musgosas a su vez provienen de núcleos pontinos, de la médula espinal, núcleos vestibulares u otros núcleos del tronco encefálico. Ahora, estas fibras paralelas corren horizontalmente y hacen sinapsis débiles, pero muy numerosas con las milas de células de Purkinje, con sus dendritas de Purkinje en las capas moleculares, o la capa más periférica del cerebelo. ¿Qué codifican? Bueno, son los que programan los movimientos motores anticipados, o sea, el ritmo, la secuencia de dedos, la temporización, la fuerza esperada, o sea, son como la partitura interna de movimiento. Y el cerebelo, por ejemplo, en nuestro caso, reproduce internamente el patrón rítmico que la corteza quiere ejecutar, o sea, para anticipar el siguiente movimiento, mantener un tiempo constante y coordinar dedos rápidamente. Por otro lado, las fibras trepadoras son axones derivados del núcleo del olivo inferior, del bulbo raquídeo. Cada una de estas fibras trepadoras
contacta con una sola célula de Purkinje, pero con una gran potencia sináptica, ya que son 10 veces más fuertes que las paralelas. Acá se puede ver como una fibra trepadora, como su nombre se dice, está trepando un axón de la célula Purkinje durante toda la capa granular y capa de Purkinje. Bueno, ¿qué codifican? Codifican el error motor, o sea, la discordancia entre lo esperado y lo realizado. Específicamente el error del timing, se llegó demasiado tarde, demasiado pronto, si se pasó una tecla o la dismetría de fuerza. O sea, es una alarma de que algo salió mal en el movimiento. Bueno, ¿y de dónde vienen estas señales de error? Bueno, del núcleo de la oliva inferior recibe un feedback propioceptivo, cutáneo y vestibular. Ahora, ¿dónde se codifica el error? En la sinapsis entre fibras paralelas y células de Purkinje, ya que la regla fundamental del cerebelo es cuando una fibra paralela está activa, al mismo tiempo que llega un error por la fibra trepadora, se debilita esta sinapsis. Esto se llama la depresión a largo plazo o LTD, en la sinapsis paralela Purkinje. Así el cerebelo aprende qué conexiones produjeron el error y las corrige. En la cuarta pregunta nos dice, relaciona los hallazgos oculomotores, seguimiento suave entrecortado, con los pedúnculos cerebelosos y núcleos involucrados. Bien, este seguimiento suave se va a ver alterado por la vía que coordina este movimiento que depende del cerebelo. Primero, la información del objeto en movimiento entra por la corteza visual y se envía a áreas parietales y temporales que van a calcular hacia dónde y a qué velocidad se mueve el blanco. Esta información va a viajar hacia la protuberancia y desde ahí va a entrar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. Una vez dentro del cerebelo, esta información se va a comparar con la velocidad real de los ojos y se va a ajustar en tiempo real. Luego, el cerebelo va a mandar estas señales de corrección hacia los núcleos vestibulares a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Desde estos núcleos, la señal sigue por las vías que controlan los músculos oculares. Cuando esta vía está alterada, el sistema no va a lograr mantener la velocidad ocular igual a la del objeto en movimiento. Entonces, el ojo se va a quedar atrás y va a tener que hacer pequeños saltos para poder alcanzarlos o pequeñas compensaciones para poder seguir el objeto en movimiento. Bien, en la pregunta número 5 tenemos predice el patrón electromiográfico agoniza-antagonista durante la prueba de nariz y qué nodo del circuito lo origina. Bueno, tenemos que este patrón electromiográfico va a ser este registro de la actividad del músculo, que es el reposo y la contracción, ¿no? Entonces, en un patrón normal vamos a tener un músculo agonista, un principal y un antagonista. El agonista va a ser el que, por ejemplo, el bíceps braquial que va a flexionar el codo y acelerar el movimiento, y el antagonista, por ejemplo, el tríceps braquial que va a frenar el movimiento para que este no se pase de blanco. Entonces, vamos a tener que en un patrón normal va a ser trifásico, donde en la primera fase va a actuar el agonista, que va a iniciar y acelerar el movimiento hacia el objetivo. Luego tenemos un estallido del antagonista que va a evitar que este dedo se pase de blanco. Y finalmente otra vez un segundo estallido del agonista que va a servir como un ajuste fino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en este paciente con lesión cerebelosa lateral? Van a haber múltiples picos de este agonista y antagonista, ¿no? Porque va a fallar lo que es el frenado. Entonces va a haber una contracción excesiva del agonista y antagonista que van a activarse al mismo tiempo, porque el cerebelo no logra apagar uno mientras enciende el otro. Va a haber también un estallido del antagonista tardío, ¿no? Por eso que el freno no actúa cuando el dedo ya se pasó del objetivo, causando esta dismetría característica. Y también va a haber gran brevedad en los intentos, ¿no? En el momento de intentar corregir este mal movimiento, va a haber oscilaciones, provocando este temblor de tensión que se ve en el paciente. Entonces, ¿qué nodo está implicado en esto? Será el nodo, el núcleo dentado en este caso. En este recorrido vamos a tener el núcleo dentado que sale por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el tálamo ventrolateral y la corteza motora. Entonces tenemos que, al haber una lesión a nivel entre un hemisferio del cerebelo, ¿no? A nivel lateral, va a fallar la modulación de estas células de Purkinje que se encuentran en la corteza del cerebelo, ¿no? Provocando que este núcleo dentado no envíe las señales adecuadamente y provoque esta característica clínica en el paciente. Gracias.